Buenas noches con todos. Soy la doctora Soninda Cochea. Tengo el gusto de dictar la clase de ética en investigación para los médicos residentes. Permítame compartir la pantalla y comenzaremos comentando que la ética, diríamos que es necesaria para la ciencia. Sin embargo, el desarrollo tecnológico de los ocurrido en la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI ha sido, diríamos, exponencial. Y la ética no ha podido todavía dar respuesta a todas esas interrogantes que plantean los nuevos desarrollos, la nueva información científica, los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Un ejemplo de ellos es el genoma humano. El genoma humano, diríamos, tiene límites en relación a la utilidad que se le pueda dar a esta información. Una posibilidad es que se corrijan defectos genéticos, se conozcan enfermedades que pueden ocurrir en la vida adulta a partir de la información del genoma, pero eso puede desbordarse y llegar a extremos tales como, por ejemplo, vender esa información y que las compañías de seguros no acepten pacientes que tengan riesgo de determinadas patologías, ¿no? Por ejemplo, o que quieran bloquear algunos genes de tal manera que puedan escoger, los padres puedan escoger las características físicas de los hijos, ¿no? Entonces, diríamos que este gran descubrimiento del genoma humano, que puede ser una gran alternativa para las enfermedades, también puede desbordarse y romper las fronteras de la ética, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se puede ser científico sin ética? Es no. ¿Y se puede ser ético sin ciencia? Tampoco, ¿no? La vida humana es el centro, la vida en general, porque, digamos, estamos hablando de ética en general también, ¿no? Pero la vida humana es lo más importante en el desarrollo científico, ¿no? eh, digamos, tenemos que tener la perspectiva de la defensa de la vida en todos los experimentos científicos, desde la concepción hasta la muerte de la persona, ¿no? Este famoso químico Slobson dice, no conocemos un valor más alto al que puede ser puesto el hombre, ¿no? Que la ciencia esté a disposición de la vida humana, ¿no? Bueno, pues entonces diríamos que eh, la protección de la vida es el eje central de la ética de la investigación, ¿no? Lo vamos a ir desarrollando. Contamos un poco de historia para entender este tema. Una de las es la historia famosa de Jenner con la viruela, ¿no? Jenner era un médico que tuvo una observación, ¿no? Vio que las pacientes, las personas que ordeñaban vacas que tenían esta enfermedad, eh, estaban libres de la enfermedad, mientras que las personas que no tenían contacto con las vacas se enfermaban y morían de viruela, ¿no? Entonces él convocó en el pueblo donde vivía, él fue inglés, a amigos, vecinos, prisioneros, etcétera, ¿no? Para hacer su trabajo de investigación. Su trabajo no hubiera pasado en ningún comité de ética actual, ¿no? Digamos, con lo que nos ha enseñado el desarrollo de la ciencia y cómo se han roto estas fronteras éticas, especialmente en el siglo XX, ¿no? Entonces, este médico Jenner lo que hizo es una cosa un poco osada, ¿no? Lo que hizo es cogió el líquido de las pústulas de una de estas mujeres y la inoculó en un niño de James Phillips, se llamó el niño,
y vio qué ocurría, ¿no? El niño era un niño de 8 años, imagínense, justo la población vulnerable que los comités de ética e investigación protegen, las embarazadas, los niños, los ancianos, ¿no? Los enfermos psiquiátricos, ¿no? Los que no pueden tener, digamos, autonomía para decidir, ¿no? Entonces este niño se esperaba que se contagiara de viruela y no se contagió, ¿no? Entonces a partir de ahí se entendió, nació un nuevo conocimiento que algo tenía las pústulas, probablemente el propio bacilo, ¿no? Que generaban en la persona una inmunidad que le protegían de la enfermedad, ¿no? Y es así que salieron las vacunas, ¿no? Y son campañas mundiales. Y este fue el último caso de viruela en el mundo. Esta es una enfermedad que se extirpó de la Tierra, ¿no? Que salió de la Tierra en el año 77, ¿no? Bueno, diríamos que si bien es cierto que digamos, la ciencia ha tenido sus excesos en el siglo XX, médicos muy antiguos, como este médico Maimónides, un egipcio del siglo XII, decía a sus colegas que sus pacientes, ellos eran un fin en sí mismo y no eran un medio para aprender, ¿no? O sea, los pacientes como fin, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros en medicina, ¿no? Claude Bernard Horner escribió en un clásico libro de introducción al estudio de la medicina experimental: el primer principio de la moral médica consiste en no desarrollar jamás un experimento en una persona que pueda producirle daño en cualquier grado, incluso aunque los resultados fueran satisfactorios para la ciencia. Y entonces ya se esboza la idea de que los experimentos tienen sus riesgos, pueden producir daño y tienen sus beneficios, ¿no? Y obviamente tienen que ser mucho más los beneficios que los riesgos. No podemos exponer a las personas a riesgos, digamos, que atenten contra su propia salud y su propia vida, ¿no? Entonces, Pasteur dijo que quien sufría al tratar a los seres humanos como sustancias, digamos, eh, e incluso le merecían confianza el haber sido probadas primero en ensayos como animales. O sea, él sufría a tratar a los seres humanos como si fueran sustancias químicas, ¿no? Primero en animales, ¿no? Y cuando finalmente lo hizo, él estaba convencido que la muerte de un niño, el primer sujeto de la investigación, parecía inevitable. O sea, él tenía conflictos internos en el manejo de la experimentación en seres humanos. Prefería tomar todas las precauciones, Luis Pasteur, ¿no? Bueno, esto fue terrible, ¿no es cierto? La Segunda Guerra Mundial y los médicos nazis, ¿no? Este famoso Mengele, pero no solo fue él, fueron muchos, ¿no? Que se le ocurrió hacer experimentos como, por ejemplo, para determinar las consecuencias de la altitud, los prisioneros eran metidos en tanques de baja presión para determinar cuánto podían sobrevivir con poco oxígeno, ¿no? En fin, y eso lo veían para poder adaptar los aviones de los pilotos alemanes, ¿no? Después experimentos con hipotermia, enfriaban a los pacientes, les ponían en tanques de agua helada, después los inoculaban con malaria, ¿no? Es lo mismo con el tifus, o sea, realmente fue diríamos, la aberración más grande que se ha escuchado en la historia de estos experimentos, ¿no? El, el, el nulo respeto por la vida, por la dignidad de los seres humanos, ¿no? Pero eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahora, años después, no ahora, sino años después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un famoso estudio eh, por el cual Clinton pidió disculpas públicas al pueblo americano, que es este estudio publicado en una revista, el famoso Llama, ¿no? Esto fue hecho en un pueblo, en Willentron, en que allí encontraron un lugar donde había como un hogar de niños con retardo mental, con ciertas discapacidades, ¿no? Y entonces se hicieron experimentos para ver la evolución natural de la hepatitis A. Eso fue, ¿no? Y lo inoculaban la hepatitis A de un niño a otro y veían los periodos, ¿no? El periodo prodrómico, ictérico, de convalecencia, etcétera, ¿no?
y veían la inmunidad que iban adquiriendo, si volvían a infectarse, todo qué ocurría, ¿no? Diríamos, decían, digamos, de manera falsa que estos experimentos eran para lograr que ellos estuvieran inmunes, ¿no? Estos son los niños de Willowbrook, ¿no? Yo escuché en un video que les quería pasar, pero el tiempo es corto, donde Clinton reconoce esto y lo reconoce y pide perdón, porque muchos de estos niños eran descendientes afroamericanos y digamos, en condiciones socioeconómicas pobres, ¿no? Hay un famoso médico Krugman de la Universidad de Nueva York, McCollum de la Universidad de Yale, todos justificaron este experimento en niños pobres para conocer la historia natural de la enfermedad de la hepatitis A, ¿no? Obviamente esto no se hace, ¿no? Entonces, estos son los niños, ven algunos con enfermedad de Down, entre 3 a 11 años, ¿no? Y luego de la Segunda Guerra Mundial, a propósito del juicio de Nuremberg, nació el Código de Nuremberg, ¿no? Y el mayor aporte del Código de Nuremberg fue la idea de consentimiento informado, ¿no? Y la idea de consentimiento informado significa que la persona tiene que ser, digamos, libremente tiene que aceptar ser incluida en un estudio de investigación, conocer en qué consiste el estudio, qué riesgos va a tener, qué beneficios va a tener, informarle que puede salir fuera del estudio en cualquier momento, ¿no? Que es libre de tomar las decisiones que pudiera ocurrir o decidir en cualquier momento, ¿no? Estos son algunos documentos. Lo que nos rige ahora es la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, ¿no? Que es un documento extenso que lo encuentran ustedes en Internet, ¿no? Yo he escogido algunos de los principios porque me parece que son los más importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿para qué es la investigación? ¿No? Para conocer las causas de la enfermedad, la evolución, los efectos, las medidas terapéuticas, diagnósticas, de tratamiento, para poder enfrentar mejor las enfermedades, ¿no? Para poder conocer más y sobre todo para ofrecer alternativas de tratamiento, ¿no? Pero el sentido es proteger la vida, la salud, la dignidad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad, la confidencialidad de la información de todas las personas que participan, ¿no? Es muy importante el uso que uno da de esa base de datos, ¿no? Que sale de una investigación, cualquiera que fuere, ¿no? O sea, no solo se debe respetar el anonimato, ¿no? Y la confidencialidad, es decir, que no puede ser pasada de una persona a otra, ¿no? Sino que debe tener, haber una garantía de cómo se guarda esta información, de tal manera que no sea pública, de que no se pase de un lado a otro, ¿no? Debe ser llevada a cabo por la investigación en general por personas preparadas en investigación, ¿no? Calificadas y que tengan principios éticos, ¿no? Y esto es lo que les decía hace un rato, que es el tema de los riesgos y beneficios. Vamos a hablar de los riesgos y beneficios, ¿no es cierto? Para plantear una investigación tenemos que estar seguros que los beneficios son mayores que los riesgos, por supuesto, ¿no es cierto? Obviamente los costos es un tema importante, ¿no es cierto? Pero eso, una investigación puede estar financiada de muchas formas. Lo más importante de todas estas tres ideas es una, mínimo riesgo para la integridad, la vida y la salud del paciente. Esto lo hemos comentado ya. Y el consentimiento informado no es un documento cualquiera, no es un documento formal que tengan que llenar las personas. Es un documento muy completo de las características de la investigación, ¿no? Allí están descritas todo lo que debe contener el documento, inclusive el nombre del investigador, el correo, el teléfono, al cual la persona que entra en la investigación debiera acudir en caso de que desista de la investigación o en caso de que tenga algún efecto adverso. Es importante saber que sobre todo en los estudios donde se consideran alternativas terapéuticas, pueden ocurrir efectos adversos, ¿no? Se espera que sean los mínimos, pero tiene que haber alternativa de manejo de esos efectos adversos que ocurran, inclusive si alguien fallece
de indemnización, es decir, la persona tiene que tener un seguro de vida cuando ingresa a un protocolo de investigación serio, ¿no? Porque puede ocurrirle cualquier cosa si se está investigando una nueva droga, ¿no? El uso de placebo, ¿no? El uso de placebo se hace cuando no existe otra intervención aceptable, o sea, es decir, yo no puedo hacer un estudio, por ejemplo, de personas hipertensas, placebo versus un antihipertensivo X, ¿no? ¿Por qué? Porque a las hipertensas les estoy dando el antidepresivo X, pero a los que están en el brazo placebo no les estoy dando nada. La hipertensión les sigue haciendo daño a sus órganos, incluso puede tener un accidente cerebrovascular, un infarto, sabe Dios, cualquier complicación. Y yo no puedo dedicarme a mirar una cohorte de personas que están siendo hipertensas, que son hipertensas y que están siendo afectadas por esa entidad, y yo sé que no les estoy dando nada, ¿no? Eso no es correcto, ¿no? Procurar el máximo beneficio, la comunicación de los resultados. Este es un tema bien interesante porque los resultados se tienen que comunicar, ¿no? Se tienen que, obviamente, una investigación sirve para que la comunidad científica la conozca. De nada vale que uno no publique una investigación, pues se queda en la computadora de los investigadores, ¿no? Y no solo la comunidad científica, sino la comunidad, o sea, la sociedad tiene derecho a conocer los resultados de esto, ¿no? Bueno, los ensayos clínicos son digamos, los estudios de investigación de más alto nivel, ¿no? Y tienen que tener muchísima rigurosidad ética, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí, esto es el reglamento nuestro en el Perú, del año 2018 del INS, ¿no? Deben realizarse en condiciones de respeto a la dignidad, a la protección de los derechos y el bienestar de los sujetos de investigación, salvaguardar su integridad física, mental, su intimidad, proteger los datos, ¿no? ¿No? En fin, el consentimiento informado ya lo hemos comentado, informar siempre los riesgos, ¿no? El patrocinador, ¿no? El patrocinador es qué institución digamos, está patrocinando esta investigación y cuáles son los investigadores que forman parte de esta institución, ¿no? El investigador principal, ¿no? Está, digamos, tiene que asegurar que el producto que se está estudiando se almacene, dispense y utilice y recoja según el protocolo de investigación lo haya considerado, ¿no? Un tema súper sensible y súper frecuente, lamentablemente, es el plagio, ¿no? En nuestro país tenemos, pues, como ustedes saben, un presidente que ha plagiado su tesis de maestría, ¿no? Tenemos por ahí congresistas que han hecho lo mismo. Hace poco en las noticias salió que dos estudiantes plagiaron una tesis de un estudio de un ingeniero francés. En fin, o sea, el plagio es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar del plagio. El plagio obviamente descalifica al investigador, ¿no? Y lamentablemente lo descalifica como persona, ¿no? Porque es una mentira, ¿no? Entonces, pero en otras latitudes existe pues la vergüenza, el arrepentimiento de esto, ¿no? Pero aquí como si nada, el que plagió la tesis casi como que da igual, ¿no? Y ustedes, médicos jóvenes, pues tienen que conocer y tener bien claro lo que es correcto éticamente y lo que no es, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de plagio en la investigación científica, ¿no? En el 2011, la comunidad internacional se sorprendió al conocer el caso del ministro de Defensa alemán, Karl Theodor zu Guttenberg, ¿no? Era un político muy aprobado, muy conocido, quien perdió su título de doctor en Derecho y tuvo que renunciar a su cargo público a descubrir que había plagiado aproximadamente 20%, 20%, ¿eh? No 70, no 80. Dimitió y le retiraron el grado académico. Acá tenemos que todo sigue igual y los grados académicos siguen allí. Este es otro ejemplo, ¿no? Eh, este es el presidente de Hungría, ¿no? Este presidente de Hungría en el año 2012, doctor Paul Schmidt, ¿no? Eh,
una universidad en Budapest le revocó el título de doctor luego de comprobarse que había plagiado 197 de las 215 páginas que componen su tesis doctoral. El presidente dimitió, ¿no? El 2 de abril de 2012, ¿no? Bueno, por lo menos vergüenza y arrepentimiento parece que tuvo, ¿no? Esto es, la- a ver, es un caso, es el caso de Robert Sluzzi. Es un caso, Robert Sluzzi es de la Universidad de San Diego, en California. Él publicaba mucho, ¿no? Por ejemplo, ahí decía, ustedes ven acá hacia el lado derecho, perdón, eh, acá hacia el lado derecho, un ratito voy a ver el puntero, ya. Bueno, no está el puntero en la mano, pero bueno, él publicaba mucho. Se vio que en 7 años publicó 137 artículos, un artículo por cada 13 días laborales. Como a los investigadores de las universidades les piden producción, él producía mucho, ¿no? Y luego se comprobó que el 56% de sus trabajos era de dudosa validez y el 9% eran fraudulentos. Obviamente lo sacaron de la universidad, pero eso, digamos, surgió una conmoción en la sociedad científica, ¿no? Bueno, este es el caso de vacuna gate, ¿no? Nuestro, ¿no? Un caso nuestro ocurrido el año 2021, ¿no? Con las vacunas, ¿no? Y hubieron varias, esto está publicado, el uso de un producto de investigación fuera de un ensayo clínico, ¿no? Lo ha publicado el doctor Percy Maita. Entonces, por ejemplo, algunas, diríamos, fallas éticas, ¿no? Las vacunas entregadas fuera del ensayo a los patrocinadores sin norma que especifique su uso, ¿no? En ese momento las vacunas eran experimentales, ¿no? No se sabía la seguridad a ciencia cierta porque eran vacunas nuevas, eran de Sinopharm, ¿no? No claridad en la norma del uso de productos y bueno, pues acá lo recibieron todos de manera informal totalmente. No hubo una adecuada ni revisión de protocolos ni supervisión por lo mismo por las entidades encargadas, nuestras INS y DGMIT, y obviamente la falta de idoneidad de los médicos investigadores, ¿no? Entonces, el tema del plagio, volviendo al tema del plagio, aquí tenemos que siempre hay que colocar las fuentes, no copiar, ¿no? El plagio es, el copia y pega es también muy frecuente, es la base del plagio, pero a veces copiamos y pegamos en todo, ¿no? O sea, no solo en tesis, en presentaciones, en fin. Tratar digamos, ser auténticos, ¿no? Y ahí dice, Concitec sancionará a investigadores que incurran en plagios. Esto vemos frecuentemente, ¿no? Cerca a las universidades donde se hacen tesis de pregrado, ¿no? Allí ponen, te hacen la tesis, redacción, asesoría de tesis, grado de maestría, doctorado, de todas las carreras, tienes un hotmail y tal, ¿no? Entonces, todo eso es felizmente en el Perú es delito. Esperamos que las leyes se cumplan y los que plagian pues paguen su delito, ¿no? No se debe hacer, ¿no? Ni parcial ni totalmente. El plagio es una descalificación de la persona como investigadora y de la persona como persona, ¿no? Entonces, nada, pues estas son algunas reflexiones sobre ética en la investigación y yo les agradezco mucho la atención que ustedes han puesto en esta conferencia. Muchas gracias.